Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la historia. Saúl vuelve a su maligna pasión de acabar con David. Posee una locura de pensar que por alguna manera pueda destruir los propósitos de Dios. Es una locura que motiva la gran mayoría de la humanidad hoy en día, pensando que pueden vivir su vida independientemente de su Creador. Jonatán nos informó que su padre entendió que el llamamiento del Señor está sobre David, pero no le detiene en su oposición. Es una característica de la arrogancia del hombre que borra el temor de Dios que cada persona debe tener. David está escondiéndose al lado oeste del Mar Muerto entre las montañas y cuevas. Con 3,000 de sus soldados más hábiles, Saúl va buscándoles en el hábitat de las cabras monteses. Parece que siempre ha sido un lugar para pastorear ovejas porque en 1947 un pastor adolescente descubrió las cuevas donde fueron guardados los famosos rollos del Mar Muerto. Saúl entra una cueva para hacer sus necesidades y resulta que es la mismísima cueva donde está escondido muy adentro David y sus seguidores. Algunos gozosamente animan a David en que Dios ha traído a su enemigo y le ha entregado en sus manos. Aún le citan la palabra de la promesa. Cuidado por este estilo de ánimo. Es una tentación muy fuerte y además es fácil concluir que el Señor obra a favor del hecho. Parece que por unos momentos David escucha y acepta lo que le dicen. Silenciosamente aproxima al rey y corta un trozo de su manta. Pero he aquí un hombre que sí posee el temor de Dios, que no le permite hacer lo que parece ser conveniente. La conciencia de David le remuerde y le detiene. Y aún el hecho de haber cortado su manta sin haber hecho más daño le lastima. Que Dios nos dé a todos nosotros esta sensibilidad. ¿Qué es lo que le molesta a David? Es el hecho
de que el santo aceite de la unción del Espíritu de Dios ha sido derramado sobre este hombre. Aunque no han dado dignamente el rey, aunque los ancianos de Israel pecaron grandemente por insistir que el Señor le diera un rey, nada cambia el acto y David lo respeta. Saúl es rey por la unción de Dios y será hasta que Dios mismo le remueve de esta posición. En tales cosas no se mete ningún hombre. Su palabra de David detiene a sus compañeros y nadie se atreve a actuar. Sin saber nada de su peligro, Saúl se levanta y sale de la cueva. ¿Cuánta gente no se da cuenta de las muchas veces que Dios le ha protegido y por eso no le dé la gloria? De parte de Dios es su naturaleza, que le hace hacer bien a los pecadores aún, a pesar de su rebelión. Su lluvia, dice la Escritura, es derramada sobre sus campos y su sol alegra a sus vidas. Buenas tardes, amigos. Estamos ya relatando la historia de Saúl y David. Saúl, el primer rey de Israel, y David, que ha sido ungido también para ser su futuro rey, mientras Dios le está preparando en los lugares desiertos, en las montañas de Judá, y Saúl le va persiguiendo. Bien, una cosa que estamos diciendo casi con todos los programas es que debemos saber que Dios es soberano sobre toda la historia de este planeta, la historia en general, en todos los continentes. Además, y este es nuestro gran interés, Él ha estado siempre inmensamente involucrado con la historia de una pequeña tierra en el Medio Oriente. Nosotros por eso la estudiamos, porque en esta historia nosotros vemos desarrollar la personalidad de Dios. ¿Quién es Dios? Sus atributos, su persona se revela en la Escritura. Este es el propósito número 1 de la Biblia, que nos da un concepto de Dios que es 100% bíblico. Tenemos que acudirnos a la Biblia al formar nuestro concepto de quién es Dios. No confíe en cualquier experiencia personal, porque te puede desviar. No confía, pues, en tus experiencias, sino hay que confiar en la Biblia. La palabra de Dios te guía a su persona. Es revelado en la Biblia. Estamos aprendiendo los caminos de Dios en todas las historias, que son muy diferentes que los caminos del hombre. Si tú quieres aprender de los caminos del hombre, vaya a alguna universidad y aprende de los mejores profesores, porque ellos te enseñarán cómo funcionar por una materia o otra que tú estudias. Te preparará para funcionar entre la sociedad. Pero te voy a decir que toda esta preparación termina en un cementerio. Lo digo y lo repito porque es la cosa más necesaria para nosotros entender que todo lo que nos enseña el mundo y los hombres termina en un cementerio. Dime si no es la verdad. Solamente la Biblia nos prepara para la vida después de la muerte. Y por eso estamos en este libro. Es un tesoro de Dios que nos enseña
las cosas celestiales, las cosas piadosas, las cosas de Dios. Vale, pues, vamos continuando con la historia. Estamos en el capítulo 24 de primero de Samuel y hemos llegado al versículo 8. Después de esto dice, David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo, mi señor el rey. ¿Ves el respeto? A pesar de que ha sido su enemigo que va persiguiéndole. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Esperando que el rey se distancie un poco, David salió a la luz y le llamó con el respeto que un sujeto debe tener por su gobernante. En todos casos, es una ordenanza de Dios. Saúl es malo, pero sigue siendo rey. Fíjate, Romanos 13:2. Vamos a ver el asunto, ya que lo vemos aquí en el Antiguo Testamento, lo vamos a escuchar por la enseñanza del apóstol Pablo en capítulo 13 de Romanos, versículo 2. Y siempre os animo a apuntar los versículos, a apuntar los textos para poder estudiarlo. Otra vez enfatizo, yo sé que repito muchas ciertas cosas. Y una cosa que repito es que si somos cristianos, si somos miembros de la Iglesia de Cristo, tenemos que conocer su palabra. Por eso ofrecemos esos estudios con el deseo mío en el corazón mío es avanzar en mi conocimiento de Dios por medio de las Escrituras, y mientras que voy estudiando te estoy invitando a participar conmigo en este estudio. Eso es todo lo que estamos haciendo aquí. Y en Romanos 13:2, por consiguiente, dijo el apóstol, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación o juicio. El César fue malísimo en el tiempo de Pablo, y aún loco. Pero Pablo mandó a los cristianos en Roma honrarle por su posición, que también fue permitido por el Señor. David aquí se postra. Y volviendo a versículo 9 en capítulo 24 de 1 de Samuel, dice, y dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? ¿Por qué los escucha? Dice, aparentemente había entre los fieles de Saúl personas que le influyeron contra David. En lugar de culpar directamente al rey, David habla de aquellos. Y en versículo 10, he aquí, hoy han visto tus ojos que el Señor te ha puesto en mis manos, en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que te matara. ¿Ves? David dijo, yo también soy influenciado. Hay personas que me influyen, pero no los escucho cuando es para el mal. Pero mis ojos tuvieron piedad de ti. Dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, puesto que corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce, ve, estas son las pruebas, dice, que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y no he pecado contra ti, a pesar de que tú acechas mi vida para quitármela. El trozo del manto
que le causó remordimiento, David ahora lo usa para comprobar fuertemente que no deseará nada contra Saúl. Fue la prueba que, teniendo oportunidad, David no aprovechó. Confirmó que fue la unción del Señor que le detuvo cuando Saúl le ha querido matar. En versículo 12, juzgue el Señor entre tú y yo, y que el Señor me vengue de ti. Pero mi mano no será contra ti. Mi mano no será contra ti. David reconoció que la venganza, y la venganza es legítima, pero debe estar solamente en las manos de Dios. También Pablo lo enseña en el Nuevo Testamento. Verás que los principios espirituales son universales y eternos. No cambia en el Antiguo Testamento, no cambia en el Nuevo Testamento. Son los principios del Señor, son los caminos de Dios. En capítulo 12, versículo 19 de Romanos, el apóstol dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Pero no está contra la venganza, mira, sino dad lugar a la ira de Dios. El Dios que reina en el cielo puede airarse. Ese es un hecho que debemos reconocer. Somos necios, necios si no aceptamos la revelación de Dios que tenemos en la Biblia. Tenemos que aceptar el Dios de la Biblia como nuestro Dios. Sigue diciendo: escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ves? No es que la venganza es mala, la venganza tiene que quedarse en las manos de Dios, un Dios que pueda airarse y mandar juicio sobre sus enemigos. Hay que enseñar la Biblia, por eso te digo, estamos aceptando la Biblia como nuestra revelación, la única revelación de el Dios creador, nuestro Dios. Es algo que debemos saber como cristianos. No es que la venganza es mala, sino que no es dentro de los derechos de los seres humanos. Versículo 13 es un justo proverbio que comprueba la inocencia de David. Versículo 13 de 1 de Samuel 24. Como dice el proverbio de los antiguos, David lo está citando: de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra ti. ¿Ves que David es algo, ¿cómo diré?, franco, es sincero en presentar al rey su situación espiritual? Él habla la verdad, pero no levanta la mano contra él. Jesús enseñó que el árbol es conocido por su fruto. Estamos aprendiendo principios espirituales de esta historia de David y Saúl, porque se encuentra en esta historia claramente presentadas. Son estas verdades en la historia que estamos leyendo. Y en Lucas 6, Jesús habló este asunto, lo enseñó, capítulo 6, versículo 43 y 44. Simón respondió, dice, ¿dónde estoy? Capítulo 6 de Lucas, versículo 43 y 44. Porque no hay árbol bueno
que produzca fruto malo. Este es un principio espiritual y no está hablando de árboles precisamente. Lo está usando como ejemplo, pero está hablando de seres humanos. Usando el árbol como un ejemplo bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Jesús enseñando, pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres, ahí está, no recogen higos de los espinos, ni vendimían uvas de una zarza. Por el otro lado, Saúl ha dado bastantes pruebas de la mala condición de su corazón. Es malo porque su corazón es malo. En versículo 14, ¿tras quién? Pregunta David. ¿Ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Ve la humildad de David aquí. Su autoconsideración, su autoestima. Un perro muerto, dice. Una pulga, ese soy yo. Versículo 15. Sea el Señor juez y decide entre tú y yo, que Él vea y defienda mi causa y me libre de tu mano. Él está dispuesto a dejar toda la cosa en las manos del Señor. La confianza puesta totalmente en Dios es otra prueba de la humildad de David. El hombre orgulloso toma en sus manos la justicia. Dios es más justo que nosotros. Y es el único que puede juzgar justamente a los hombres. ¿Estás tú esperando en su justicia? Te pregunto, hermano mío, quizás has pasado por pruebas muy difíciles. Quizás te han criticado, quizás te han maltratado. A pesar de ser maltratado e injustamente acusado, estás esperando en la justicia de Dios. No tomes las cosas en tus manos. Todos tenemos muchas razones por qué pensar que estamos o que nos están tratando injustamente. Hemos tenido ocasiones en la vida donde, nos ha pasado lo que no merecemos. Quizás la forma de ayudarnos en pensar correctamente y esperar en el Señor es saber que nosotros hemos hecho muchas cosas, por lo cual justamente debemos ser castigados y criticados. Nadie sabe de estas cosas, pero puede ser por estar juzgado injustamente en algunas cosas. Debemos saber que estas cosas son sustitutos por las muchas veces que hemos hecho mal y no hemos sido juzgados. David está dispuesto a dejar toda la cosa en las manos del Señor. Bien, en versículo 16 entonces, vamos adelante. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo, ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Vamos a considerar esta situación, este sentir de Saúl en este momento, porque vamos a aprender cómo es el hombre. Y en el caso de Saúl estamos viendo un rey sobre el pueblo de Dios, Israel, que no está actuando fielmente delante de Dios como rey. Y tenemos que examinar esta situación para reconocer muchos casos en el día de hoy. Bien, Saúl había vivido
muchos tiempos muy agradables con David y que tocaba el arpa en su presencia y le aliviaba de sus penas. Es quien libró a su ejército de la amenaza de Goliat. Saúl está emocionalmente tocado por las palabras de David. Nos enseña la ocasión hasta dónde llegan las emociones en todos casos. Hay una parte más profunda del hombre que sus sentimientos. Lo llamamos el corazón. Y es el corazón que necesita una transformación porque fue concebido en el pecado. El corazón de Saúl sigue en su estado caído. Jeremías nos dio un versículo que vale la pena memorizar y tener presente con nosotros toda la vida. Es Jeremías 17:9. Vamos viendo cómo esa historia de Saúl y David está respaldado por toda la Biblia, por los principios espirituales enseñados en toda la Biblia. Jeremías 17 ahora, versículo 9, donde dice el profeta, más engañoso que todo. Más engañoso que todo. ¿Es el diablo? No lo dice. ¿Es el ambiente en que vivimos? No lo dice. ¿Es el hombre más malo en el mundo? No lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia que es más engañoso que todo? Es el corazón. Mi corazón, tu corazón, es más engañoso que todo lo que hay en el mundo. Y además dice, y sin remedio, tú no puedes arreglar tu propio corazón. ¿Quién lo comprenderá? Bueno, entonces, cuando la Biblia da estas preguntas, la respuesta que espera que demos a esta pregunta es nadie. ¿Quién pueda comprenderla? Tú y yo no. Tenemos que confiar en Dios para tratar con ese corazón nuestro. Ay, amigos, estoy hablando la verdad bíblica sobre la condición espiritual de cada hombre. Tenemos que confiar en Dios porque no podemos comprender el engaño de nuestro propio corazón. Que Dios nos ayude. Que Dios nos salva de un corazón engañoso. Versículo 17, entonces, 1 de Samuel 24. Y dijo a David, Saúl, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. En el momento, Saúl llegó a un reconocimiento. Si no de su estado injusto, cuando menos reconoció que David fue más justo que él. Versículo 18. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano, y sin embargo no me diste muerte. La prueba se hizo con el hecho que acaba de acontecer, y Saúl también reconoció que Dios le dio la oportunidad de destruirle. 19. Porque si un hombre halla a su enemigo, ¿lo dejará ir sano y salvo? Que el Señor, por tanto, te recompensa con bien por lo que has hecho por mí hoy. Claramente,
reconoció cómo actúa el hombre naturalmente cuando hay oportunidad. Son tales actos que no son naturales los que Dios recompensa. Lo que David hizo no fue natural. Es la revelación de la influencia de Dios sobre la vida. 20. He aquí, ahora sé que ciertamente serás rey, y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Saúl lo sabía en la profundidad de su corazón, que Dios había elegido a David ser el próximo rey. Y ahora el comportamiento de David lo hizo muy claro en el momento. Lo sabía perfectamente bien que David fue elegido para establecer el reino de Israel. Pero cuidado, es el momento solamente. Y no fue suficiente para cambiar su propósito permanentemente. ¿Cuánta gente es así? Conmovidos en el momento, pero sin experimentar un cambio que perdura. Estamos aprendiendo algo de nuestro ser humano, de nuestro compañero de la vida, de nosotros mismos. Versículo 21, ahora pues, júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí, y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Saúl demostró la importancia que daba a su posición terrenal y la de su descendencia. La verdad es que toda la familia de Saúl no tenía un futuro brillante, pero David sí fue fiel en su disposición de protegerlo. 22, el último del capítulo 24. Y David se lo juró a Saúl. Y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres, ¿dónde están? ¿Dónde fueron? Subieron al refugio. El rey regresó por lo pronto a su casa, pero no ha acabado su enemistad contra David. Quizás todo el mundo está contento. Ahora sí hay reconciliación. No hubo reconciliación. Del corazón no. Era el momento. No era permanente. Parece que David lo sabía. Y no puso confianza en sus palabras, sino que ¿dónde fue? Volvió a su refugio. Empezamos capítulo 25 ahora. Capítulo 25. Vamos progresando en esta historia. Este es el tiempo, los 40 años, cuando Saúl fue rey, pero David fue ungido para ser el futuro rey. Y Dios ahora le está preparando en la escuela del Espíritu Santo, lo podemos llamar. No es una aula de clases, es el desierto, son las experiencias de la vida. La universidad de adversidad, lo llamó alguien. Bueno, en versículo 1, murió Samuel, y se reunió todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Después David se levantó y descendió al desierto de Parán. Uno pensaría, el ministerio de Samuel fuera muy necesario en este tiempo, ya que Israel está en confusión por el liderazgo tan confuso y tiránico de Saúl. Y David está huyendo y viviendo en lugares de refugio. ¿Cómo aprovecharía el pueblo de la experiencia y sabiduría de Samuel? Pero no. Hay que aceptar su muerte como la voluntad de Dios. Los hombres son dispensables y Dios mueve adelante.
llevando a cabo la transición del reino de Saúl al de David. En su misma casa en Ramá, probablemente en el jardín, fue sepultado Samuel. Al morir, la gente refleja sobre todo lo que ha perdido, especialmente sus oraciones. La oración del hombre es el acto más poderoso que pueda hacer. Sépalo, el que tiene contacto con Dios por medio de la oración es una persona poderosa. Samuel fue poderoso en la oración. Debemos saber apreciar la oración. David y sus seguidores van al sur, ahora al desierto de Parán. Versículo 2. Y había un hombre en Maón que tenía sus bienes en Carmel. El hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. Llegando a Maón, David tiene una experiencia con un rico que en esos días estaba trasquilando sus ovejas. Se llamaba Nabal. Le define el pasaje como áspera y malo, que tenía una esposa, Abigail, hermosa y sabia. El hombre descendió de la familia de Caleb. Recuerda de Caleb. Hemos hablado de él en el libro de Josué y hablamos de cómo heredó la ciudad de Hebrón. Maón estaba en el territorio de Judá, pero este hombre era egoísta totalmente, que no le interesaba el progreso de su nación. Para tales personas no hay lugar para los propósitos de Dios. Por eso no tenía respeto ni esperanza en el futuro de David. En verdad, su actitud luchaba contra su propio bienestar. Si uno puede reconocer que el futuro de Judá y todo Israel descansaba en David, no solamente esto, porque nosotros sabemos que en David, según la carne, moraba la salvación del mundo, el Cristo, el Mesías venidero. Era hijo de David, descendiente de David según la carne. Todo esto rechaza Nabal sin saberlo, claro. Pero cuando uno anda con Dios, anda de acuerdo con sus propósitos eternos. Lo hace naturalmente. Y cuando uno no anda con Dios, va en contra de todo el futuro que sería un beneficio para él. Pero este hombre es necio, es rebelde. Viviendo en la misma casa, Abigail sí pudo ver el plan de Dios. Así que no hubo excusa para su marido, hubiera podido también. La historia de David fue muy conocida en la región de Judá. Si Nabal no pudo reconocer la significancia de tener cerca a David, cuando menos debía apreciado su protección para sus siervos y la manada. Porque la Escritura dice que el ejército de David cuidaba los pastores de ese hombre. En versículo 3 vamos a empezar la lectura. El hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail, y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia, pero el hombre era áspero y malo en sus tratos, y era calebita. Y oyó David en el desierto que Nabal estaba trasquilando sus ovejas. Entonces David envió 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel, visitad a Nabal y saludadle en mi nombre, y le diréis así:
ten una larga vida, paz para ti, paz para tu casa y paz para todo lo que tienes. David manda una delegación a Nabal, buscando alimento. Bueno, todas las intenciones de David son respetuosas y amistosas. Le avisan del cuidado que han tenido por sus pastores, sea los representantes de David. En verdad, en el momento está disfrutando de este cuidado, esquilando sus ovejas, quizás más ovejas que nunca, por el cuidado de David y sus hombres. Versículo 10 dice: Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. Fiel a su naturaleza, Nabal demuestra su desprecio por David. Sí, es desprecio y no ignorancia, pero sabe que David va porque sabe que David va huyendo de Saúl. El asunto es que este hombre es egoísta y con cualquier excusa niega dar ayuda a David. Con esto los jóvenes de David vuelven a él y le cuentan de las palabras de Nabal. David reacciona, como uno puede imaginar, preparando un ataque desastroso contra el hombre, que seguramente no tendrá cómo defenderse contra la banda de 400 de David. 200 quedan protegiendo al campamento, pero 400 van con David. Afortunadamente, un mozo avisa el caso a Abigail, uno de buen sentido, que reconoció lo bueno que fue David y su banda con ellos. Vemos la naturaleza también de David en cuidar a personas que no conocía, pero pudo simpatizar con su estado en el desierto, o sea, los pastores, la dificultad de cuidar las ovejas en el campo. El mozo anima a Abigail a tomar pasos, ya que él mismo no tiene la capacidad de enfrentar a David por su estado humilde. Además reconoce el carácter de su señor, sea Nabal. Abigail, por su parte, preparó el alimento que David pedía y lo mandó apuradamente delante de ella, sin avisar a su esposo. Uno tiene que reconocer que hay gente con quien nadie puede tratar. Es imposible. Ella siguió en su burro y encontró a David ya avanzando contra Nabal. Y es un David bastante insultado por haber recibido mal por él, con quien había tratado muy bien. Estaba preparado a vengarse violentamente. En eso Abigail le vio y se postró honrándole. Le habló, culpándose a sí mismo, esperando que David la escuchara. Un esposo como Nabal ni puede ser honrado por su propia esposa, que conoce bien su carácter. Su mismo nombre significa un insensato. La culpa de ella, si podemos llamarlo culpa, es que ignoraba la llegada de los jóvenes de David. Nos enseña una cosa. Sin embargo, que los que tienen sensibilidad y sabiduría son obligados a responder si su líder no las tiene, sea sensibilidad y sabiduría. Que cada quien sea fiel en utilizar el don que Dios le ha dado en estos días, donde
el mundo entero, la sociedad es terco y egoísta. Ella sabe, vamos contando la historia, que gracias a su mozo, Dios la está usando para impedir que David se perjudique su fama por derramar sangre innecesariamente. Ofrece su regalo y pide perdón por tardarse en responder a la situación y no quiere que David reaccione de una forma que no es digno de un siervo de Dios, vengándose a sí mismo. Tiene un interés en que se levante una persona que dignamente sea victorioso por el respaldo de Dios en Israel. Fíjate, qué informado es la señora. Cuanto de David, como puede ser la gente común que tiene una relación con el Señor en toda situación. Que nosotros seamos esta gente, que nos demos cuenta de la obra de Dios en nuestros días y seamos las personas que Él esté levantando para dirigir su pueblo en la dirección donde debe andar. Ella quiso ser librada de su situación, donde mayormente ella ha sido inútil, para poder entrar en la voluntad del Señor. Hay una crisis, pues, en el corazón de Abigail. Quiere servir al Señor, quiere tener una vida útil. Son buenos deseos, y los expresa a David. David responde debidamente. Estoy ya llegando a la historia en versículo 32. Y da el honor a quien lo pertenece, sea al Señor. Él ve la mano de Dios y es para nosotros revisar la manera y las personas que Él ha motivado en esta situación. La obra no es de ellos, sino de Dios, conmoviendo los corazones y las situaciones para llevar a cabo su voluntad. Bendita sea la persona que corresponde con Dios. David expresa gratitud a ella y Dios, humildemente confesando que él iba en una dirección que no le convenía. Así tiene que responder el corazón del siervo de Dios. Si no, jamás podrá ser útil David. Pudo ver también los malos resultados que hubieran pasado si habría seguido sus propios caminos. Y él está agradecido que Dios le detuvo. Que estos hombres pueden avanzar, estos hombres pueden entender. Aun cuando hacen errores, los errores no son tan terribles como la falta de comprensión cuando Dios le detiene. Bien, recibió el alimento que ella había preparado, la bendice a ella y la aseguró que tuviera presente su petición. Muy bien, bueno. Estamos llegando al fin del programa de hoy. Ya la historia de capítulo 25 sigue adelante con el caso de Nabal y el fin de este hombre que vamos a tratar en el siguiente programa. Ahora es tiempo que nosotros contemplemos un poco lo que hemos estudiado y que aprendamos de esta historia. Esa historia entre David y Saúl es importantísimo para nosotros en el siglo XXI, porque nos ayuda a entender que personas como Saúl
que aún profetizan y aún fueron ungidos por Dios, pueden estar en su corazón totalmente alejado de Dios en su corazón. Y amigos, fue las raíces de Saúl que está ahora produciendo fruto malo en su vida. ¿Las raíces de qué? Que fue elegido por el pueblo que decía: danos un rey como las naciones alrededor de nosotros. Un error fatal. Que el pueblo de Dios sigue las naciones alrededor de ellos es un error también en el siglo XXI. Si empezamos a hacer las cosas como lo hace el mundo, estamos en un camino bastante equivocado. El reino de Dios, la iglesia, tiene que actuar de forma totalmente diferente que el mundo alrededor de ella. Amigos míos, que lo tengamos presente, que lo llevamos en el corazón. David también cometió errores, estaba para cometer uno tremendo, pero Dios le detuvo. Y ahí vemos la mano de Dios cuidando a su elegido, para que no entra en una trampa del diablo. Dios protege los suyos. Y nuestra petición para el que escucha, el oyente ahora, es que la mano de Dios esté sobre tu vida. Que el que fue engendrado por Dios te cuida y que el maligno no te toca. Este es un versículo que podemos citar. Está en 1 de Juan, el último capítulo. Y esta garantía tiene todos los que pertenecen a Dios. El que fue engendrado por el Padre, el Hijo, te cuida. Esta es la bendición que pedimos para tu vida. El Hijo de Dios te cuida, el que fue engendrado por Dios. Y que tu vida sea protegida de cualquier cosa como pasó con David aquí. Y para que tú no seas tocado por el maligno. Hasta la próxima vez.